Hola profesor, muy buenos días. Nosotros como grupo le presentaremos el deporte de atletismo para ciegos y con sus respectivos integrantes, Matías, Josué quien habla, Matías González, Yochoa y Trinidad Osorio. Bueno, partiremos hablando sobre qué es el atletismo para personas ciegas o con discapacidad visual, perdón. Lo primero, este es un deporte paralímpico que incorpora las mismas disciplinas que el atletismo normalizado, como la carrera, salto, lanzamientos, excluyendo solamente la prueba de vallas, obstáculos y salto de pértiga. Su práctica requiere de adaptaciones, como la presencia de un guía que acompañe con una cuerda de guiado o que dé información verbal al atleta ciego. ¿Qué más? Podemos encontrar distintas categorías, o sea, podemos encontrar una manera de categorizar a los deportistas, que sería, dependiendo de la modalidad, son varones o damas, y dependiendo de la prueba. Cuando se habla de las pruebas en pista, se les denominará con una letra que será la T. Las pruebas en pista pueden ser los 100, 200, 400, 800, 1500 y 5000 metros, relevo, salto largo y salto alto. Y las pruebas de campo se le pueden diferenciar por la letra F, y estas serían lanzamiento de jabalina, bala, disco y la clava. Aparte de esto, tendrán designados algunos números. Por ejemplo, como vemos en el lado derecho, están todas las categorías con números. Y si, por ejemplo, habláramos de un atleta de 100 metros planos que tenga discapacidad visual, diríamos que su manera de categorizarlo sería T11 o T13 o T12, dependiendo de qué tanto tenga la discapacidad. Ahora veremos la clasificación funcional. Esta clasificación se dictamina según disciplina y discapacidad. Para la discapacidad tenemos las siguientes clasificaciones. B1, en la cual el atleta no puede valerse por sí mismo ya que no percibe ni luz o puede no tener ninguno de sus ojos. Por esta razón requiere la ayuda siempre de un guía para cualquier prueba. Tenemos luego la clasificación B2, en la cual el atleta percibe la luz, pero tiene una muy leve agudeza visual, por lo cual para cualquier prueba puede solicitar la ayuda de un guía cuando estime necesario. Luego tenemos la clasificación B3, donde el atleta puede reconocer figuras y valerse por sí mismo. En este caso, el atleta puede participar en cualquiera de las disciplinas sin la necesidad de un guía y puede participar con cualquier otra persona que no tenga una discapacidad. La clasificación según clase deportiva o disciplina varía según letra. La letra T para pruebas de pista, letra F para pruebas de campo y letra P para pruebas combinadas. Cada una de las pruebas tiene una variación según número. T11 para atletas con discapacidad B1, T12 para atletas con discapacidad B2 y T13 para atletas con discapacidad B3. Y esta clasificación la dictamina el IPC, el Comité Paralímpico Internacional. Este comité lo constituye dos o tres personas, las cuales dictaminan las siguientes preguntas para cada atleta. 1. ¿Tiene el atleta una discapacidad elegible para este deporte? 2. La discapacidad elegible del atleta reúne el criterio mínimo de discapacidad del deporte. Y 3. ¿Qué clase deportiva describe con mayor precisión la limitación en la actividad del atleta? Estas tres preguntas definen finalmente en qué clasificación se encontrará el atleta para desarrollar el deporte. Disciplinas en atletismo con discapacidad visual y su reglamento. Primero que todo tenemos las pruebas de velocidad, en las cuales nos encontramos con los 800 metros, los 100 metros, los 1500 metros, etc. Estas pruebas consisten en desplazarse lo más rápidamente posible por la pista atlética, ¿sí? Eh, los atletas B1 y B2 deben competir con antifaz o algo que cubra completamente sus ojos. Y además pueden estar acompañados de un guía. Por ejemplo, en los 800 metros deben estar unidos por una cuerda de guiado. Y ellos deben ser capaces de coordinar su movimiento, ¿sí? Es por eso que ellos dos deben entrenar juntos. Pero el atleta B2 tiene la posibilidad de competir solo. ¿Pero de qué forma? En esta carrera, los atletas B1 y B2 deben utilizar dos calles, una para el atleta y una para el guía. En el caso de que el atleta B2 compita solo, debe dejar igual una calle libre, ¿sí? Y aquí nos encontramos con los atletas B3 también, los cuales compiten de igual manera que los atletas videntes. No hay ningún cambio. Ya. Carrera de relevos.
Aquí nos encontramos con que la competencia se realiza de igual manera que para los competidores videntes, solamente que por equipo debe haber sí o sí un competidor, un atleta B1 y un atleta B2, sí o sí por equipo. Ahora pasando a los saltos, nos encontramos con el salto de longitud, en el que la tabla de batida para los atletas B1 y B2 es de 1 metro y está marcada con cal blanca, cosa de que cuando pisen la tabla de batida quede la marca de cuál fue su último paso, porque es desde ahí donde se mide cuánto es lo que el atleta saltó. Los atletas B1 pueden tener dos ayudantes, uno que se posicione, que le diga desde dónde empezar, y otro que se posicione en la tabla, en la zona de batida, ¿sí? Y este último va a ir guiando al atleta mediante aplausos y su voz. Y los atletas B3 no necesitan ninguna adaptación para el salto de longitud, ¿sí? Compiten tal cual lo hacen los competidores videntes. Y por último pasamos a los lanzamientos. Los atletas B1 y B2 reciben ayuda de los entrenadores para orientarse en la zona, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el lanzamiento de peso, el entrenador va a colocar de espaldas al atleta en la zona de batida, ¿sí? Para que éste pueda realizar el gesto luego. En el lanzamiento de jabalina, el atleta tiene la opción de elegir si realizar el lanzamiento con carrera o sin carrera. En el caso de que decida realizar el lanzamiento con carrera, el entrenador le va a decir cuándo debe lanzar, ¿sí? Y en el caso de que decida realizar el lanzamiento sin carrera, puede dar los dos últimos apoyos antes de lanzar. Ahora nos encontramos con el lanzamiento de martillo, en el cual al atleta, el entrenador lo va a posicionar en dirección al lanzamiento para que éste realice el gesto. Y en el lanzamiento de disco, por último, que el entrenador posiciona al atleta mirando en dirección contraria a la zona de lanzamiento, para que éste dé vuelta y media y realice el gesto. Bueno, ahora pasando al contexto de las Paralimpiadas, los deportistas CIO recién se incorporaron en la quinta versión de las Paralimpiadas, específicamente los Juegos de Toronto del año de 1976. Y bueno, la evolución de este deporte ha sido tal que las diferencias entre el atletismo normalizado y el atletismo para ciegos no son tantas, solo cambian algunas cosas respecto al reglamento de IAAF, International Amateur Athletic Federation. Y bueno, el deporte de atletismo para ciego es uno de los más practicados e incluso es muy influenciador, ya que está alrededor del mundo en más de 70 países. Bueno, ahora respecto a la práctica inclusiva en sí, el deporte de atletismo para personas ciegas no tiene tanta dificultad a la hora de la inclusión, ya que existen dos casos disponibles en donde, en primer lugar, está la persona que tiene ceguera parcial leve, por lo tanto puede realizar las actividades de una manera sin necesidad de adaptarse. Pero en cambio está una persona, el deportista, que tiene una ceguera total. En ese caso, dicho caso, es necesario la persona de un guía para la realización del deporte. Y ahora por último, tenemos las metodologías que se pueden utilizar. Y en primer lugar, se habla de la técnica de guía. El guía, este tiene la vital función de entregar la información al deportista, ya sea entregándole características del lugar, la ubicación en donde se encuentra o incluso las zonas espaciales, referencias espaciales del lugar. Por segundo puesto tenemos la técnica auditiva, que se puede utilizar mediante el guía, ya sea en carreras, en saltos o en cualquier otra competición, ¿ok? En donde se podrá o colocar al lado del deportista o al final del recorrido, haciendo en este caso, último caso, uso de su voz y haciendo la técnica de megáfono, juntando sus dos manos y empezando a hablar. Y por último, lo indispensable es la detención. Debe de existir un código respecto al deportista y el guía para poder prevenir cualquier caso o cualquier peligro que pueda enfrentarlo, ya sea deportista o guía, ya sea mediante la palabra stop, detente o para, acordado entre el guía y el deportista. Respecto a las primeras actividades, dentro del calentamiento, haremos una explicación de las diferentes técnicas de guía auditivo dentro de este deporte.
también dar las indicaciones dentro de la pista, cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo disminuir la velocidad, para que así tanto el guía como el guiado tengan una noción de estos conceptos y en qué momento hacer cada acción. Posterior de eso, realizaremos un movimiento articular y una elasticidad muscular, donde por parejas tendrán que hacer una especie de calentamiento personalizado, donde sigan cambiando roles. Primero, el que guía va a hacer el movimiento articular, y después el que es guiado simula la ceguera, la elasticidad muscular, y tú tienes que seguirme a mí, yo te sigo a ti, etc. Ahí se pueden ir turnando. Luego, dentro de la fase principal, hay 6 actividades. Aquí están las primeras 3, donde la primera está reconocer el entorno caminando, explorando el lugar, tratando de ocupar todo el espacio, donde de la mano el guía con la persona que simula la ceguera tendrán que reconocer, como dije, el lugar, conocer el entorno, donde el guía tendrá que avisar respecto a las irregularidades del terreno, si hay alguna piedra, algún obstáculo, algún desnivel, etc. También cambiar de roles posteriormente. La siguiente actividad es el acelerando segunda marcha, donde de la mano los estudiantes, tanto el guía como el guiado, tendrán que correr o trotar a diferentes velocidades y cambiar de direcciones para seguir explorando cómo se va desenvolviendo esta dinámica. Y por último, se practica la técnica de carrera con cuerda de guiado, donde el objetivo es que a diferentes velocidades descubran los estudiantes cuál es la mejor manera de correr para ellos, de forma individual como pareja, donde al principio partirán caminando, posteriormente trotando y finalmente corriendo a máxima velocidad, y luego cambiarán de rol. Las otras 3 actividades son las siguientes. La primera es a la orden, donde tendrán sin contacto los estudiantes que realizar un circuito, guiados simplemente por la audición, la explicación verbal, y dar indicaciones de cuándo girar, dónde moverse, en qué dirección ir, etc. Y luego esto deriva al primer juego inventado, donde podemos encontrar que es similar a la dinámica anterior, pero la diferencia es que aquí comenzamos a dibujar figuras un poco más complejas. En este caso, una estrella, donde el objetivo es que realicen el circuito y posteriormente traten de adivinar la figura que hicieron, tratando de orientarse bien en el espacio y comprender más o menos cuál fue el movimiento o recorrido que realizaron. Y por último, dentro de la fase principal está el juego del submarino, donde por equipos tendrán que ser hileras, donde el último de cada fila o hilera será el que guía, y las otras personas simularán una ceguera. El guía debe orientar y dar las indicaciones para dónde mover el submarino, en qué dirección, para apuntar y estar al frente de otro, el submarino, del equipo contrario. Una vez que esto suceda, el que guía dará una señal, tanto verbal como a través del tacto o de la espalda del compañero, para que el primero de cada fila salga proyectado y trate de alcanzar al equipo contrario. Si esto sucede, el equipo gana. Y por último, dentro de la vuelta a la calma, podemos encontrar movimientos para estirar, relajar la musculatura, donde se podrá hacer en pareja, donde habrá cierta cambio de roles también. Tú haces esto, sígueme, yo hago esto otro, ahora yo te explico cómo se hace, etc. Y finalmente una reflexión final sobre la confianza, donde es sumamente importante el que uno se sienta, claro, seguro, primero tanto como guía, como la persona que simula la ceguera, para así poder desenvolver las actividades de la mejor manera posible. Y finalmente la comunicación respecto a estas dos personas y lo fundamental que podría ser dentro de un contexto como este. Bueno, como impresiones generales, antes de investigar sobre este deporte para ciegos o personas con discapacidad visual, se cuestionaba lo complicado que debía ser realizar estas disciplinas con algún grado de discapacidad visual. Incluso algunos llegamos a pensar que las disciplinas se llevaban a cabo de una forma completamente diferente a las que son, como por ejemplo desplazarse únicamente con una cuerda, o que los atletas debían seguir siempre lo que los demás decían. Por otra parte, luego de la investigación del deporte, nos sorprendimos de la capacidad de adaptación que muestran los atletas con discapacidad visual y todo lo que nos entregan para lograr llevar de mejor manera aquellas disciplinas que en un principio
estaban pensadas para personas sin ningún tipo de discapacidad, o aquellas que no tuvieran ningún tipo de déficit en el movimiento. Tú, y a nombre de chileno te agradezco, obtuviste la medalla de oro en los Paralímpicos de Londres. Y tú dijiste, prefiero haber ganado esa medalla de oro que recuperar la vista. Sí, por supuesto. Hoy día yo siento que en Chile hay una tremenda oportunidad de mostrarle al mundo de Chile, a las personas que hoy día te están viendo, de que la discapacidad es solo una característica diferente de la persona y no es una limitación, y no es tampoco un argumento para que las personas allá afuera sientan lástima por nosotros. Por eso hoy día le agradezco a Dios tener esta oportunidad, el poder correr esta carrera que es mucho más larga que todas las que he corrido. Y creo que hay muchos deportistas ahí afuera que están haciendo lo mismo, y es lo mejor. O sea, sentirte solo en una carrera es lo más triste que te puede suceder, pero sentir que hay partner a tu lado, no sé, hay grandes deportistas paralímpicos que también están haciendo lo mismo hoy día y están empujando conmigo. Entonces siento que no está solo esta lucha, siento que esta carrera no la estoy corriendo solo, y estás en lo correcto. O sea, no sé, si a ti te dieran a elegir, si a mí me dieran a elegir hoy día, si ver o perder la vista a los 12 años nuevamente y ganar esa medalla de oro que gané con 80.000 personas como espectadores, siendo la única medalla de oro que tiene Chile en atletismo, siendo la primera medalla de oro en la historia del deporte paralímpico después de 20 años, sigo eligiendo este camino, sigo eligiendo el que soy hoy día. Para concluir este video queremos presentar las diversas necesidades que se nos fueron presentando a lo largo de este video. La necesidad al crear una clase inclusiva fue representando tanto una necesidad como darnos cuenta de las dificultades que presenta crear una clase, tanto entender la edad, necesidades, intereses y limitantes de cada uno de los estudiantes es muy importante al momento de desarrollar esta. Y con ello entramos a la introducción al deporte paralímpico, en el cual nos dimos cuenta muchas veces de la desinformación en la cual nos presentamos y la desinformación que hay respecto a este tema. Siendo así que tuvimos que buscar a través de internet y darnos cuenta de que la gran variedad de información que hay es abismal. Hoy en día la introducción a este campo es cada vez mejor y la información está mucho más accesible hacia el público. Simplemente cosa de buscarlo y se va presentando una que otra actividad. Y con ello nos fuimos dando cuenta de la cantidad y diversidad de actividades que podemos presentar, pero sin embargo fuimos tomándonos más de la mano de aquellas que nosotros podíamos conocer y podíamos readaptar hacia lo que nosotros consideramos pertinente para lo que es un deporte paralímpico. La dificultad a la hora de diseñar la clase también fue una complejidad, ya que tuvimos que atenuarnos también a las limitaciones de tiempo, al entendimiento de que hay que explicar y rediseñar muchas veces ciertas formas en las cuales nosotros mismos vamos entendiendo y planificando hacia una mejor forma en la cual enseñamos el deporte. Y tanto el desarrollo de la clase como el final de esta nos va representando un aprendizaje tanto a nosotros y una retroalimentación de cómo niños y niñas pueden ir tomando cada una de las actividades para las cuales hicimos este desarrollo.